gracias por vuestra presencia. Estoy hablando de las capacidades convocatorias de Lorca, Ana Lorca o Lorca que Ana, en cualquier caso. Agradeceros vuestra presencia y nada, empezamos inmediatamente. Sabéis que este es un acto organizado por Encuentro Democrático de Linares, que somos un colectivo de gente porque nos gusta defender el encuentro entre personas diversas y que puedan pensar distinto, pero que dentro del respeto a los demás y a los derechos humanos, pues seamos capaces de hablar. Hacemos una reunión aproximadamente una vez cada 15 días. Si queréis tener información, lo único que hacemos con el email es mandaros una carta diciendo los próximos actos son estos. Ahí hemos dejado una lista para poder dejar los emails y os mandamos exclusivamente el compromiso, exclusivamente de decir los actos que vamos a hacer. Los dos próximos actos que vamos a hacer es uno, me parece que es el 4 de junio, que íbamos a hacerlo sobre el tema de sanidad, trayendo, ¿cómo se llama el médico de María Blanca? Con Sebastián Martín Recio, pero nos parece que ya es un tema que está demasiado trabajado, demasiado conocido, podemos dejarlo para más adelante. Y quizás sería bueno, pero tenemos que verlo un poco los que más o menos coordinamos los actos, quizás sería bueno hacer un acto donde dijéramos, utilizando ese término argentino de zurdos, ¿no? Que son la gente de izquierda, de buenos zurdos, y ahora después de estas elecciones, ¿qué no? Y hacer un debate un poco sobre cómo vemos que deberían de ser los siguientes pasos a dar dentro del mundo de la gente democrática. Y luego tenemos, me parece que es el 15 de junio, una cosa así, a ver los carteles cuando pongamos, con nuestra web, tenemos una web que además de los anuncios de las convocatorias que hacemos, ponemos los vídeos, pues están grabando estas cámaras, ponemos un vídeo de cada acto, y además pues hay compañeros nuestros que escriben artículos de opinión, también generalmente bastante interesantes, ¿no? Por lo tanto, es una web, yo creo que muy enriquecedora que tenemos ahí. Y os decía que el próximo acto va a ser la segunda parte de un debate que hubo muy interesante sobre China, ¿no? China hoy sabéis que es el país, yo creo, que está diariamente en las portadas, ¿no? Ayer mismamente sus encuentros con Donald Trump, Xi Jinping, pues realmente un poco examinar qué significa hoy en día la postura de China, el rol de China en el mundo, cómo nos afecta y esas cosas. Y bueno, ya sin más rollo, nada, luego lo que queráis dejar, si queréis dejar a alguien ahí de mail, pues lo dejáis y os mandamos información. Y si no, está en nuestra página web de Encuentro Democrático de Linares, que poniendo eso ya salimos de los primeritos. Antes salían casas de citas, cosas así, con ese Encuentro de Linares, y salían casas de citas. No, ahora ya Encuentro Democrático de Linares es una asociación que se formó hace unos años. Y bueno, pues tratamos distintos asuntos políticos, sociales, culturales. Muchas de las personas que estáis aquí ya estuviste el año pasado también cuando hicimos el de Antonio Machado en el 150 aniversario de su nacimiento. También hicimos uno sobre María Teresa León, sobre Miguel Hernández, y este año nos ha parecido muy interesante a la asociación pues hacer algo sobre García Lorca, que como sabemos pues dentro de unos meses se cumple el 90 aniversario de su asesinato. El texto, yo que traigo un texto pues más o menos para que haya un hilo conductor, y en ese hilo conductor que yo voy a decir pues todas las obras no, algunas de las obras que escribió García Lorca, pues vamos a ir insertando los poemas que vayan a leer las personas que estáis aquí. Y bueno, yo solo decir dos cosas. Primero, que todo y todas lo vamos a leer muy bien, pero para que no se pierda el hilo, pues no vamos a aplaudir a nadie, nos aplaudimos todo y todas al final. Eso por una parte. Y por otra parte, que mirad, como es inevitable, pues después de intentar quién va a leer, de decir dónde podía poner a cada persona que iba a leer, de decir a alguien que iba a llegar un poco más tarde, de incorporarse a alguien a última hora y bienvenido o bienvenida. En fin, después de todo eso, pues los textos que os he dado quizás no respondan estrictamente a la realidad. Pero como tengo la suerte de conocer todas las caras y todos los nombres de las personas que estáis aquí, pues entonces yo simplemente voy a decir fulanito, fulanita, y leéis el texto. ¿Vale? Entonces, sin más empiezo. Como decía, dentro de unos meses, en agosto de 2026, se cumplen 90 años del asesinato de Federico García Lorca. Sin duda, uno de los poetas más leídos, más citados y más queridos. Fue también un gran dramaturgo, pero hoy queremos recordar su poesía y vamos a poner voz a sus versos. Muchos de estos versos los hemos leído, escuchado y cantado en distintas ocasiones. Pero el universo lorquiano es tan vasto que en cada lectura descubrimos y aprendemos algo nuevo.
porque no es García Lorca un poeta fácil, incluso en sus poemas de honda raíz popular, sino un poeta de la búsqueda constante, un hombre marcado por un destino, un ser puro que busca la pureza y huye de la realidad para crear una realidad distinta, una realidad en la que pueda ser libre. Pero al mismo tiempo es consciente del mundo en que vive, con unas estructuras sociales que aplastan a muchos seres humanos y no les dejan vivir. Conocemos estudios sobre su obra, sabemos lo que dicen muchos especialistas en la obra lorquiana, pero hay un texto en Historia Social de la Literatura Española, coordinada por Julio Rodríguez Puertola, de hace varias décadas, que tiene plena actualidad hoy y dice así: no hay escritor que pueda hacerlo todo ni pretender resumir en su vida y obra toda una época o la sensibilidad de todo un pueblo. Y García Lorca es, hasta en la muerte, uno en compañía. Pero por su extraño talento y capacidad productiva, por aquella simpatía y amor a la amistad de la que se hacen lengua a sus contemporáneos, por su originalidad y honda raigambre tradicional, por su manera de ir acercándose seriamente desde sus orígenes pequeñoburgueses a la comprensión de las aspiraciones de la España popular de los años 30, sin por ello haberse visto obligado a embarcarse en partidos o asumir principios teóricos que habían de parecerle abstracciones, y en fin, por su muerte brutal, bien puede considerarse a Federico García Lorca como representante simbólico no solo de su generación de poetas, sino de toda la España de su tiempo. Federico García Lorca nació en Fuentevaqueros el 5 de junio de 1898 y desde pequeño entró en contacto con las artes a través de la música y el dibujo. En 1915 comienza las carreras de Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de Granada, donde es profesor Fernando de los Ríos. Forma parte del Rinconcillo, centro de reunión de los artistas granadinos, donde conoce a Manuel de Falla. Entre 1916 y 1917 realiza una serie de viajes por España con sus compañeros de estudio, y uno de estos viajes le lleva a Baeza, el 8 de junio de 1916, donde conoce a Antonio Machado. Así habla de él Fanny Rubio en su libro Baeza de Machado. El poeta granadino escribe a la velocidad que habla. No hay fenómeno que se sustraiga a su mirada veloz, testimonial. Toda la ciudad es para él materia pictórica mezclada con dolor, quebradura y angustia por liberar la materia que mira. No imaginaba Machado que 20 años después dedicaría una de las elegías más bellas de la poesía española al joven poeta y músico granadino, divertido y elocuente entonces. Federico se lleva de Baeza el encuentro con Antonio Machado y se hace una idea de la ciudad que aparece en su primer libro Impresiones y Paisajes, en 1918, escrito en prosa, en un capítulo que dedica a Baeza titulado La ciudad perdida. En 1919 se traslada a Madrid y se instala en la residencia de estudiantes, coincidiendo con numerosos escritores y artistas. 2 años más tarde publicó libros de poemas de influencia modernista, pero en el que ya se anuncia el universo lorquiano, una de cuyas características es la fusión del paisaje con los sentimientos, un paisaje al que se sintió unido desde niño, como muy bien explica la dedicatoria de este libro. Tendrá este libro la virtud de recordarme una infancia apasionada, correteando desnudo por las praderas de una vega sobre un fondo de serranía. Y empezamos por el primer texto. Mariano, que llegue. En el mismo sitio. Mariano no puede dejar la esquina. Buenas tardes. Canción primaveral. Salen los niños alegres de la escuela poniendo en el aire tibio del abril canciones tiernas. Qué alegría tiene el hondo silencio de la calleja, un silencio hecho pedazos por risas de plata nueva. Voy camino de la tarde, entre flores de la huerta, dejando sobre el camino el agua de mi tristeza. En el monte solitario, el cementerio de Aldea parece un campo sembrado con granos de calavera. Y han florecido los cipreses, como gigantes cabezas que con órbitas vacías y verdosas caballeras, pensativo y doliente, el horizonte contemplan. Abril divino, que vienes cargado de sol y esencia, llena con nidos de oro las floridas calaveras.
llama Alba. Mi corazón oprimido siente junto a la alborada el dolor de sus amores y el sueño de las distancias. Míranos para que te oigamos mejor. Míranos. Que yo lo estoy leyendo, que no te oigo. Que yo lo estoy leyendo aquí. La luz de la aurora lleva semilleros de nostalgia y la tristeza en ojos de la médula del alma. La gran tumba de la noche su velo negro levanta para ocultar con el día la inmensa cumbre estrellada. ¿Qué haré yo sobre estos campos, cogiendo nidos y ramas, rodeados de la aurora y llena de noche el alma? ¿Qué haré si tienes tus ojos muertos a las luces claras y no ha de sentir mi carne el calor de tus miradas? ¿Por qué te perdí por siempre en aquella tarde clara? Hoy mi pecho está reseco, como una estrella apagada. En la época de este libro conoció el poeta Juan Ramón Jiménez, que tanto influyó en los jóvenes de entonces. Una influencia que se deja sentir sobre todo en los poemas escritos entre 1921 y 1924. En mayo de 1921, Lorca vuelve a Granada y en 1922 forma parte del grupo de amigos de Manuel de Falla, entre ellos el pintor Manuel Ángeles Ortiz, Gómez de la Serna, Manuel Torres, que organizan la fiesta del cante jondo, y Federico da una conferencia en el Centro Artístico de Granada sobre el primitivo canto andaluz. Escribe para entonces su poema del cante jondo, aunque no fue publicado hasta 1931. En 1925 viaja a Cadaqués y Figueras con Dalí. Sigue escribiendo poemas y teatro. Uno de estos poemas es la Oda a Dalí, publicada en la Revista de Occidente en 1926. Seguimos. Una rosa en el alto jardín que tú deseas, una rueda en la pura sintaxis del acero, desnuda la montaña de niebla impresionista, los grises poteando las balaustradas últimas, los pintores modernos en sus blancos estudios cortan la flor aséptica de la raíz cuadrada. En las aguas del Sena un iceberg de mármol enfría las ventanas y disipa las hiedras. El hombre pisa fuerte las calles enlosadas, los cristales esquivan la magia del reflejo. El gobierno ha cerrado las tiendas de perfume. La máquina eterniza sus compases binarios. Una ausencia de bosques, biombos y entrecejos yerra por los tejados de las casas antiguas. El aire pulimenta su prisma sobre el mar y el horizonte sube como un gran acueducto. Marineros que ignoran el vino y la penumbra decapitan sirenas en los mares de plomo. La noche, negra estatua de la prudencia, tiene el espejo redondo de la luna en su mano. Un deseo de formas y límites nos gana. Viene el hombre que mira por el metro amarillo. Venus es una blanca naturaleza muerta y los coleccionistas de mariposas huyen. Virgilia. Virgilia. Ah, Virgilia. Por una letra. Cadaqués, en el fiel del agua y la colina, eleva escalinatas y oculta caracolas. Las flautas de madera ratifican el aire. Un viejo dios silvestre da frutas a los niños. Sus pescadores duermen sin el sueño en la arena. En alta mar les sirve de brújula una cosa. El horizonte virgen de pañuelos heridos junta grandes vidrios del pez y de la luna. Una dura corona de blancos bergantines ciñe frentes amargas y cabellos de arena. Las sirenas convencen, pero no sugestionan, y salen sin mostrarnos un vaso de agua dulce. García Lorca forma parte, como sabemos, de la llamada generación del 27, junto a Jorge Guillén, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Damas Alonso, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Vicente Alexandre, Manuel Arturo Aguirre y Emilio Prado. Los poetas que se reunieron en Sevilla en torno a un acto organizado por la Sociedad Económica de Amigos del País para conmemorar el tercer centenario de la muerte de Góngora. Debo decir que no solo había hombres que publicaban poesía
y formaban parte de los círculos literarios de los años 20. También había mujeres, aunque no se las haya tenido en cuenta durante décadas. Lo que llama especialmente la atención es que la crítica literaria haya dedicado páginas y debates a saber si el nombre de Generación del 27 era el más adecuado para este grupo, y haya habido que esperar tantos años para saber que Concha Méndez, Pilar de Valderrama, Josefina de Bolinaga, Ernestina de Champurcín, Josefina de la Torre, Elizabeth Mulder, Carmen Conde, María Teresa León, Zenobia Camprubí, Rosa Chacé, María Zambrano, la escritora Marga Giro, la pintora Maruja Mayo, también son parte de esta generación. Naturalmente, ha sido la crítica literaria feminista la que ha reivindicado para todas esas mujeres el lugar que se les ha negado y que a justicia les corresponde. Ahí están los trabajos de Pilar Lleva de la Paz, Pepa Merlo, Begoña Martínez Trufero, Laura Freisa, Jairo García Jaramillo, etc. Bueno, volvemos a Lorca. Se puede decir que la etapa de 1924 a 1927 fue el momento en el que el escritor llegó a su madurez como poeta. Su evolución es parecida a la de otros miembros de la generación del 27, de la poesía pura y la experimentación vanguardista a la rehumanización y el compromiso social en la línea de Antonio Machado, y la combinación perfecta entre la poesía culta y la poesía popular. Pero a pesar de los géneros literarios que cultiva, de los distintos metros y estilos, la obra de Federico García Lorca presenta una marcada unidad temática. Todo suyo poético, directamente o desdoblado en otros personajes, manifiesta una tensión entre la vida y la muerte, la libertad y la represión. Expresa la amenaza de fuerzas hostiles que frustran las ansias vitales del poeta y destruyen cualquier intento de autorrealización. En cuanto al intento de fundir tradición y nuevas tendencias poéticas, García Lorca se nutre de imágenes populares junto a asociaciones simbólicas muy personales y elementos surrealistas, pero parece convencido, como Machado, de que nada es difícil para el pueblo ni nada demasiado fácil para el intelectual auténtico. En el verano de 1937 publica su libro Canciones en la editorial malagueña Litoral. Parece un libro un tanto ingenuo, en el que adopta la forma de canción infantil, pero los sentimientos de pérdida, de muerte, de un destino que acecha, están presentes también en estos poemas, ya en estos poemas. Su origen rural también se manifiesta en su forma de presentar a los animales. Lo vemos en el siguiente poema, la ternura con la que habla de esta pareja de lagartos, tan parecidos a los seres humanos, que lloran porque han perdido su anillo, y el poeta siente con ellos la pérdida y el llanto, mientras el mundo parece indiferente. Antonio Castro. El lagarto está llorando. El lagarto está llorando. La lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta con delantalitos blancos han perdido sin querer su anillito de desposados. ¡Ay, su anillito de plomo! ¡Ay, su anillito cromado! Un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros. El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso. Miradlos, qué viejos son. ¡Qué viejos son los lagartos! ¡Ay, cómo lloran y lloran! ¡Ay, cómo lloran! Pues el siguiente texto, en el que también hay búsqueda infructuosa y amor imposible, aunque parezca un poema muy sencillo. Trini. La señorita del abanico va por el puente del río frío, del frescosío. Con sus levitas miran, los caballeros con sus levitas miran el puente sin barandilla. La señorita del abanico y los volantes buscan marido. Los caballeros están casados, con altas rubias de idioma blanco. Los grillos cantan por el oeste. La señorita va por el verde. Los grillos cantan bajo las flores. Los caballeros van por el norte. Más elementos trágicos encierra el siguiente poema. El camino del jinete
no es una aventura, sino que lleva a la destrucción, porque la muerte le está esperando. Pero lo realmente trágico, como muy bien señala Manuel Ruiz Amezcua, es que el jinete es consciente de su destino. Por eso este autor, Manuel Ruiz Amezcua, poeta también, compara este poema con el mito de Sísifo de Albert Camus. El jinete de Lorca es un héroe absurdo porque está condenado a un trabajo inútil y sin esperanza. Pero como también dice Camus, tiene conciencia y eso es lo que da sentido a la vida. Carmen. Bueno, es un breve periodista y le dije a la que se inventaba que no le diese porque me recuerda a Pablo, que sabe que tal cosa su voz y música. Bueno, y dice Córdoba, lejana el sol, jaca negra, luna grande, de aceitunas y alforjas. Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba, por el llano, por el viento, jaca negra, luna roja. La muerte me está mirando, desde las tablas de Córdoba. Ay, qué camino tan largo, ay, jaca valerosa, ay, que la muerte me espera, antes de llegar a Córdoba, lejano el sol. Bueno, por ahí estaba Antonio Martínez Lara, que iba a leer otra de las canciones. Sí. La canción. No sé cuál de las que he dicho esperaba. La canción, una de las canciones que es de esa época. Tengo aquí la guitarra. No, la guitarra no, la guitarra ya la tiene otro. La guitarra es del poema de Catejondo. La luna asoma. Vale. Cuando sale la luna se pierden las campanas y aparecen las sendas. Es que el libro está muy batallado. Bueno, cuando sale la luna se pierden las campanas y aparecen las sendas impenetrables. Cuando sale la luna, el mar cubre la tierra y el corazón se siente isla en el infinito. Nadie come naranjas bajo la luna llena. Es preciso comer fruta verde y helada. Cuando sale la luna, de 100 rostros iguales, la moneda de plata solloza en el bolsillo. En 1928 García Lorca publica una de sus obras más conocidas, Romancero Gitano. En este libro se funden la poesía popular y la poesía culta. Versos de 8 sílabas y palabras sencillas, junto con un lenguaje más estilizado y las más audaces metáforas, para cantar a un pueblo perseguido que trata de mantener su pureza y cuyos personajes se enfrentan a fuerzas manifiestas y ocultas: violencia, venganza, deseo, muerte. Utiliza muchos símbolos que no tienen siempre el mismo significado. Uno de los que más aparecen es el agua, que cuando no desemboca alude a la muerte, pero cuando fluye se refiere a la vida. Laura. Preciosa y el aire. Su luna de pergamino, preciosa tocando el hilo, con un anfibio sendero de cristales y laureles. El silencio sin estrella, huyendo de los personajes. Marto, Laura. Cae donde el mar bate y canta su noche llena de peces. En los picos de la sierra los carabineros duermen, guardando las blancas torres donde viven los ingleses. Y los gitanos del agua levantan por distraerse glorietas de caracolas y ramas de pino verde. Su luna de pergamino, preciosa tocando bien. Al verla se ha levantado el viento que nunca duerme. San Cristóbal desnudo, lleno de lenguas celestes, mira a la niña tocando una dulce gaita ausente. Isabel. Niña, deja que levante tu vestido para verte. Abre mis dedos antiguos la rosa azul de tu vientre. Preciosa tira el pandero y corre sin detenerse.
El viento hombrón la persigue con una espada caliente. Frunce su rumor el mar. Los olivos palidecen. Canta la flauta lumbría y el liso gong de la nieve. Preciosa, corre, preciosa, que te coge el viento verde. Preciosa, corre, preciosa, míralo por donde viene. Sátiro de estrellas bajas con sus lenguas relucientes. Preciosa, llena de miedo, entra en la casa que tiene, más arriba de los pinos, el cónsul de los ingleses. Asustados por los gritos, 3 carabineros vienen, sus negras capas ceñidas y los gorros en las sienes. El inglés da a la gitana un vaso de tibia leche y una copa de ginebra que Preciosa no se bebe. Y mientras cuenta, llorando, su aventura a aquella gente, en las tejas de pizarra, el viento furioso muere. Romance de la pena negra. Mami. Las piquetas de los gallos acaban buscando la aurora, cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. Cobre amarillo su carne, vuela a caballo y asombra, yunque ahumado sus pechos tienen canciones de amor. Soledad, ¿por quién pregunta? Sin compañía y hasta ahora. Pregunte por quien pregunte, dime, ¿a ti qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo traga la hora. No me recuerda el mar, que la pena negra brota, en la tierra de la tribuna bajo el rumor de la hoja. Virginia. Ahora sí. Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa. Lloras zumo de limón agrio, de espera y de boca. Qué pena tan grande. Corro mi casa como una loca, mis 2 cejas por el suelo, de la cocina a la alcoba. Qué pena, me estoy poniendo de azabache carne roja. Ay, mis camisas de hilo, ay, mis muslos de amapola. Soledad, lava tu cuerpo con agua de alondras y deja tu corazón en paz, Soledad Montoya. Por abajo canta el río, volante de cielo y hojas, con flores de calabaza la nueva luz se corona. Oh, pena de los gitanos, pena libre y siempre sola. Oh, pena de cauce oculto y madrugada remota. Tanto canciones como Romanceros Gitanos tuvieron muy buena acogida por parte del público y de la crítica. Pero según testimonio del poeta, en estos años vivió una de las crisis más hondas de su vida. Desde luego parece que no era el éxito lo que movía a Federico, siempre contradictorio en su anhelo de encontrar un mundo otro, y a sus contradicciones se unió también una ruptura sentimental. A pesar de esto, siguió trabajando en nuevos proyectos, como la revista Gallo en Granada, de la que solo salieron 2 números, en febrero y abril de 1928, pero que supo reunir las principales líneas de la literatura y de las artes plásticas del momento. En la primavera de 1929, Fernando de los Ríos propuso a Lorca que le acompañase en su viaje a Nueva York, y el poeta aceptó. Describió su estancia en esta ciudad como una experiencia útil en su vida, por el choque que supuso entre lo vivido hasta entonces y la realidad del capitalismo, la discriminación racial y la esclavitud dolorosa del hombre y la máquina juntos. Nueva York le pareció un lugar de alambre y de muerte, una ciudad de geometría y angustia, y Poeta en Nueva York es un grito contra el materialismo, contra la indiferencia ante el dolor y la muerte de nosotros. El poeta no puede entender ese mundo que aparece ante sus ojos, sin vida, sin color, sin alma, y expresa su confusión y su angustia de forma caótica, con violentos saltos imaginativos. No faltan incluso en este libro alusiones al fascismo todavía reciente en Italia y al Vaticano, junto con la alusión a todas las normas represivas. Lorenzo Martínez. Una de las características que identifican a la poesía es precisamente la intemporalidad. Este poema, que se titula La Aurora, podría haber sido escrito precisamente hoy, perfectamente hoy, en atención a lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo. La Aurora. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cielo y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras buscando entre las aristas nardos de angustia dibujados. La aurora llega y nadie la recibe en su boca
porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambre furioso taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso, ni amores deshojados. Saben que van al cielo de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos, en impúdico reto de ciencia sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacian insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre. Carmen del día. Niña ahogada en el pozo. Las estatuas sufren por los ojos, por la oscuridad de los ataúdes, pero sufren mucho más por el agua, que no desemboca, El pueblo corría por las almenas rompiendo las cañas de los pescadores. Pronto, los bordes, deprisa, y croaban las estrellas tiernas, que no desembocan. Tranquila en mi recuerdo, astro, círculo, meta, lloras por las orillas de un junco de caballo, que no desemboca. Pero nadie en lo oscuro podrá darte distancia, sin afilado límite, por venir de mi amante, que no desemboca. Mientras la gente busca silencio de almohada, tú lates para siempre definida en tu anillo, que no desemboca. Eterna en los finales de unas ondas que afectan, combate de raíces y soledad prevista, que no desemboca. Ya vienen por las rampas, levántate del agua, cada punto de luz te dará una cadena, que no desemboca. Pero el pozo te alarga manecitas de musgo, insospechada ondina de tu casta ignorancia, que no desemboca. No, que no desemboca. Agua fija en un punto, respirando con todos sus violines sin cuerda, en la escala de las heridas y los edificios deshabitados. Agua que no desemboca. Teresa. Pequeño vals, ¿quién es? En Viena hay 10 muchachas, un hombre donde solluza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el Museo de la Escarcha. Hay un salón con 1000 ventanas. Ay, toma este vals con la boca cerrada. Este vals de sed, de muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. Te quiero, con la butaca y el libro muerto, por el melancólico pasillo, en el oscuro desván del lirio, en nuestra cama de la luna, y en la danza que sueña la tortura. Ay, toma este vals de quebrada cintura. Daniel. En Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ojos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados. Hay frescas guirnaldas y alto. Ay. Toma este vals que se muere en mi brazo. Porque te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños. Soñando viejas luces de Hungría por los rumores de la tarde tibia. Viendo ovejas y vidrios de nieve por el silencio oscuro de tu frente. Ay. Toma este vals de te quiero siempre. En Viena bailaré contigo con un disfraz que tenga cabeza de río. Mira qué orillas tengo de jacinto. Dejaré mi boca entre tus piernas, mi alma en fotografía y azucena. Y en la onda oscura de tu andar quiero, amor mío, dejar violín y sepulcro las cintas de tu alma. A este libro pertenece también la oda a Walt Whitman, que Antonio Martínez Lara también iba a dar un fragmento. Walt Whitman, Federico siempre lucha contra las contradicciones. Él llega y poeta en Nueva York, allá donde están los rascacielos, en busca del campo. Busca a Whitman, que precisamente es el contraste de aquella gran ciudad. Por ahí, River y el Bronx
Los muchachos cantaban enseñando su cintura, con la rueda, el aceite, el cuero y el martillo. 90.000 mineros sacaban la plata de las rocas y los niños dibujaban escaleras perspectivas. Pero ninguna se dormía, ninguno quería ser el río, ninguno amaba las hojas grandes, ninguno la lengua azul de la playa. Los muchachos luchaban con la industria y los judíos vendían la fauna del río, la rosa de la circuncisión, y el cielo desembocaba por los puentes y los tejados, manadas de bisontes empujadas por el viento. Pero ninguno se detenía, ninguno quería ser nube, ninguno buscaba los helechos y la rueda amarilla del tamboril. Cuando la luna salga, las poleas rodarán para turbar el cielo. Un límite de agujas cercará la memoria y los ataúdes se llevarán a los tiempos bajos. En marzo de 1930 deja Nueva York para viajar a La Habana y allí se familiariza con nuevas formas poéticas, las formas literarias de la isla, y escribe varios poemas con ritmos de son cubano. Volvió a Madrid en junio de 1930 y en 1931 publicó Poemas del Cante Jondo, que, como hemos dicho, escribió 10 años antes, como un tributo a la Andalucía popular y del cante, tanto gitana como campesina. Pero en este poema, como siempre en la poesía de García Lorca, aparecen los binomios amor, muerte, aventura, destino y represión, libertad. Valentín. Es la baladilla de los tres ríos, ¿no? El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. Ay, amor, que se fue el río. El río Guadalquivir tiene las barbas granates, los dos ríos de Granada, uno llanto y otro sangre. Ay, amor, que se fue por el aire. Para los barcos de vela, Sevilla tiene un camino. Por el agua de Granada solo reman los suspiros. Ay, amor, que se fue y no vino. Guadalquivir, la alta torre y viento de los naranjales. Darro y Genil, torrecillas muertas sobre los estanques. Ay, amor, que se fue en el aire. ¿Quién dirá que el agua lleva un fuego fatuo de gritos? Ay, amor, que se fue y no vino. Lleva azar, lleva olivas, Andalucía a tus mares. Ay, amor, que se fue por el aire. Juanjo. La guitarra, de Federico García Lorca. Empieza el llanto de la guitarra. Se rompen las copas. Mucho más alto. Empieza el llanto de la guitarra. Se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Es imposible callarla. Llora monótona como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora por cosas lejanas. Arena del sur caliente que pide camelias blancas. Llora flechas sin blanco, la tarde sin mañana, y el primer pájaro muerto sobre la rama. Oh guitarra, corazón malherido por 5 espadas. Con la proclamación de la Segunda República en 1931, España iba a emprender un camino en el que la educación primaria y secundaria tenían una importancia decisiva. Había en el país, entonces, un 32% de personas analfabetas, la mayoría mujeres, y era la inmensa mayoría, y eran necesarias más de 27.000 escuelas, un sistema de instrucción pública, laica y en igualdad, para poner las bases de una verdadera democracia. En un decreto del 29 de mayo de 1931, el gobierno republicano crea las misiones pedagógicas, y entre las tareas inmediatas de este organismo estaban la ampliación de la cultura general con la creación de bibliotecas, lecturas, conferencias, teatro, exposiciones de pintura. García Lorca estaba totalmente identificado con esta idea.
lo puso de manifiesto en la inauguración de la biblioteca de Fuentevaquero. Encarna. No solo de pan vive el hombre. Más, Encarna. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido, en la calle no pediría pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicación económica, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que el pueblo pide a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlo en máquinas al servicio del Estado. Es convertirlo en esclavos de una terrible organización social. Yo tengo mucha lástima de los hombres que quieren saber y no pueden, que de un hambriento, porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unos frutos, pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios sufre una terrible agonía, porque son libros, muchos libros lo que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Sebastián. Libro. Es aquí una palabra mágica que equivale a decir amor. Y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus cementerios. Cuando el insigne escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, padre de la revolución rusa mucho más que Lenin, estaba prisionero en Siberia, alejado del mundo entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, y pedía socorro en carta a su lejana familia, solo decía: enviadme libros, muchos libros, para que mi alma no muera. Tenía frío y no pedía fuego, tenía terrible sed y no pedía agua, pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir a la cumbre del espíritu y del corazón. Porque la agonía física, biológica, natural de un cuerpo por hambre, sed o frío dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de Europa, que el lema de la República debía ser cultura. Cultura porque solo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz. Muy bien. Y no olvidéis que lo primero de todo es la luz, que es la luz obrando sobre unos cuantos individuos lo que hacen los pueblos, y que los pueblos vivan y se engrandezcan a cambio de las ideas que nacen de unas cuantas cabezas privilegiadas llenas de un amor superior hacia los demás. Por eso no sabéis la alegría tan grande que me produce el poder inaugurar la Biblioteca Pública de Fuentevaquero. Una biblioteca que es una reunión de libros agrupados y seleccionados, que es una voz contra la ignorancia, una luz perenne contra la oscuridad. Nadie se da cuenta al tener un libro en las manos el esfuerzo, el dolor, la vigilia, la sangre que ha costado. El libro es, sin disputa, la obra mayor de la humanidad. Muchas veces un pueblo está dormido, como el agua de un estanque en días sin viento. Y el más leve temblor turba la ternura blanda del agua. Las ranas duermen en el fondo y los pájaros están inmóviles en las ramas que los circundan. Pero arrojar de pronto una piedra, veréis una explosión de círculos concéntricos, de ondas redondas que se dilatan, atropellándose las unas a las otras y se estrellan contra los bordes. Veréis un estremecimiento total del agua,
un bullir de rana en todas direcciones, una inquietud por toda la orilla, y hasta los pájaros que dormían en las ramas umbrosas saltan disparados embarcadas por todo el aire azul. Muchas veces un pueblo duerme como el agua en un estanque un día sin viento, y un libro o unos libros pueden estremecerle e inquietarle y enseñarle nuevos horizontes de superación y concordia. De esa identificación con los objetivos culturales de la República nació La Barraca, un grupo de teatro universitario que representó obras teatrales del siglo de oro por ciudades y pueblos de España. La última actuación de La Barraca fue en la primavera de 1936 en el Ateneo de Madrid con la obra El Caballero de Olmedo de Lope de Vega. Durante estos años, 33, 34, 35, García Lorca viajó también a América, donde sus obras de teatro tuvieron una gran acogida y tuvo ocasión de dar algunas conferencias y también de conocer a poetas de países hispanoamericanos como Pablo Neruda, Juana de Ibarburu, Ricardo Molinari, Alfonsín Storni y Salvador Novo, entre otros. En 1934 estaba de nuevo en España trabajando a buen ritmo. Terminó algunas obras de teatro, por ejemplo, Yerma y la casa de Bernarda Alba. También revisó los textos de poetas en Nueva York. Hizo un viaje a Barcelona para dirigir algunas de sus obras de teatro, recitar sus poemas y dar conferencias. Visitó Valencia y siguió representando obras con La Barraca, como he dicho, hasta el año 36. Ese año preparaba también la edición en la Universidad de Granada de Diván del Tamarí, un libro de casidas y gacelas como homenaje a la poesía árabe, con un prólogo del arabista Emilio García Gómez, pero esa obra no se publicó hasta después de su muerte, después del triunfo de Franco. Fue una de las muchas obras que se publicaron en Buenos Aires en la editorial Losada, esta en el año 1940. Me decía un amigo al empezar esto que las casidas y la gacela efectivamente son los metros, una forma de la poesía arábiga, y precisamente eso es lo que quería hacer, un homenaje. Y Diván es una colección de poemas, o sea, la estrofa y los versos se refieren a la gacela y a la casida en ese homenaje a la poesía árabe que decía antes, y que contaba con un prólogo que he dicho, pues, de uno de los más grandes arabistas que ha tenido España, Emilio García Gómez. Juan Rubio. Término recurrente de García Lorca y que está saliendo aquí durante toda la tarde en tu intervención y en la lectura que estamos haciendo de los poemas, un término como muerte, angustia, cementerio, por ejemplo, en el tuyo, ¿no? Bueno, pues aquí se concentra bastante de esos temores. Gacela de la muerte oscura. Quiero dormir el sueño de las manzanas, alejarme del tumulto de los cementerios. Quiero dormir el sueño de aquel niño que quería cortarse el corazón en alta mar. No quiero que me repitan que los muertos no pierden la sangre, que la boca podrida sigue pidiendo agua. No quiero enterarme de los martirios que da la hierba, ni de la luna con boca de serpiente que trabaja antes del amanecer. Quiero dormir un rato, un minuto, un siglo, pero que todos sepan que no he muerto, que haya un establo de oro en mis labios, que soy un pequeño amigo del viento oeste, que soy la sombra inmensa de mis lágrimas. Cúbreme por la aurora con un velo, porque me arrojará puñados de hormigas, y moja con agua dura mis zapatos para que resbale la pinza de su alacrán. Porque quiero dormir el sueño de las manzanas, para prender un llanto que me limpie de tierra, porque quiero vivir con aquel niño oscuro que quería cortarse el corazón en el mar. Antonio Ángel. Estaba de la transformación. La casida de la muchacha dorada. La muchacha dorada se bañaba en el agua y el agua se doraba. Las algas y las ramas en sombra la asombraban y el ruiseñor cantaba por la muchacha dorada.
Vino la noche clara, turbia de plata, mala, con peladas montañas bajo la lisa pala. La muchacha mojada era blanca en el agua, y el agua llamarada. Vino el alba sin mancha, con 1000 caras de vaca, yerta y amortajada con heladas guirnaldas. La muchacha de lágrimas se bañaba entre llamas, y el ruiseñor lloraba con las alas quemadas. La muchacha dorada era una blanca garza y el agua la doraba. Decía antes Carmen Tarifa, ella la canción del jinete pues la había oído en la voz de Paco Ibáñez, ¿verdad? Fue una de las canciones que se popularizaron mucho. Y esta también, me imagino que la conoceréis porque la canta también Carlos Cano, y es la canción. El poema es precioso, como todos los poemas de Lorca, dice un montón de cosas que yo no sé, me imagino que tenemos ganas de decir algunas cosas sobre la poesía de Lorca. Y yo creo que debemos de dedicarle un espacio pues a eso, que haya un pequeño debate, pues porque todos, o sea, habrá personas que quieran intervenir algo. Pero voy a seguir y si acaso paramos un poquito porque hay personas que van a venir muy al final y que tienen también reservado un poema porque se comprometieron y han cambiado todo para estar aquí esta tarde, ¿sabes? Entonces yo voy a seguir y si acaso, si vienen, pues eso, si no, pues hacemos un pequeño coloquio. En agosto de 1934, Ignacio Sánchez Mejía, amigo de Federico, murió a consecuencia de una cornada del toro en la plaza de Manzanares. Y García Lorca le escribió una emocionada elegía en 4 partes que representan la función tradicional del lamento fúnebre. La sorpresa y el horror, el dolor y el lamento, la despedida del amigo con una serena meditación sobre la muerte y la reflexión sobre la ausencia. El mundo seguirá girando sin Ignacio Sánchez Mejía, pero él seguirá vivo en la memoria y en las palabras del poeta. Este poema fue publicado en la revista Cruz y Raya en 1935 y nos recuerda por una parte las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre, pero por otra parte también nos recuerda esa serena reflexión de Juan Ramón Jiménez cuando dice yo miré y se quedaron los pájaros cantando, ya que por una parte el mundo que lo va a recordar después y por otra parte la contradicción de que el mundo va a seguir aunque una persona ya no esté, porque se muere, nos morimos para siempre. Va a leer una parte de la elegía Alfredo y después Mariano. Alfredo. Permitidme antes de empezar a leerla decir que después de este homenaje que Encuentro Democrático organiza a Federico García Lorca, el 26 de junio en el Teatro Cervantes tendremos un siguiente homenaje que ha pergeñado, que ha creado y que ha organizado don Pedro Guido, que se llama Federico, Poesía y Flamenco. 26 de junio en el Teatro Cervantes. La sangre derramada. Que no quiero verla. Dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Que no quiero verla. La luna de par en par, caballo de nubes quietas, y la plaza gris de sueño con sauces en las barreras. Que no quiero verla. Que mis recuerdos se queman, avisar a los jazmines con su blancura pequeña. Que no quiero verla. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangre derramadas en la arena, y los toros deslizando, casi muerte, casi piedra, mugieron como 2 siglos, hartos de pisar la tierra. No, que no quiero verla. Por la grada sube Ignacio con toda su muerte a cuesta. Buscaba el amanecer y el amanecer no era. Busca su perfil seguro y el sueño lo desorienta. Buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta. No me digáis que la vea. No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza. Ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbre sedienta. Quien me grita que me asome, no me digáis que la vea.
pues después del horror por la muerte, el alma ausente, Mariana. No te conoce el toro ni la higuera, ni caballos ni hormigas de tu casa. No te conoce el niño de la tarde, porque te has muerto para siempre. No te conoce el lomo de la piedra, ni el rasgo negro donde te destrozas. No te conoce tu recuerdo mudo, porque te has muerto para siempre. El otoño vendrá con caracolas, uva de niebla y montes agrupados, pero nadie querrá mirar tus ojos, porque te has muerto para siempre. Porque te has muerto para siempre, porque todos los muertos de la tierra, como todos los muertos que se olvidan, en un montón de perros apagados. No te conoce nadie, no, pero yo te canto. Yo canto para luego tu perfil y tu gracia. La madurez insigne de tu conocimiento, tu apetencia de muerte y el gusto de su boca. La tristeza que tuvo tu valiente alegría tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace. Un andaluz tan claro, tan rico de aventura, yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos. Bueno, pues como decía, antes de los últimos poemas, que son los sonetos del amor oscuro, si alguien quiere intervenir y decir algo que lo haya pensado sobre la marcha, algo que quiera decir de antes, o alguna reflexión sobre la poesía de Lorca, decíamos al principio, lo comentaba yo con Juan Rubio, que si habláramos de todas las metáforas, de todas las figuras, de toda esa polisemia terrible y magnífica que tienen todos los poemas de Lorca, pues sería mucho más de lo que podemos dedicarle en un espacio de esta tarde, pero que de todas maneras yo creo que tenemos tiempo pues para intervenir y decir algunas cosas que queramos decir. Antonio, perdona, estaba Antonio Martínez Lara y ahora Antonio Castro. Hay una cuestión importante que no debe pasar desapercibida. Es fundamentalmente la homofobia que sufriría él, porque yo imagino que en los años 50, siendo yo un chaval, sí veía a gente que le pegaba a los homosexuales. Muchos de ellos vivían ocultos en su casa. Él hizo frente a esta cuestión con valentía hasta el extremo que hizo crecer su odio, el odio que tenían para él. Y el día que se enteraron de la muerte, salían gente por Granada diciendo por maricón y por rojo. Y es desgraciadamente que después de aquello vuelven a resurgir en nuestros momentos esa homofobia desgraciada que él incluso empezó a publicar el mismo año 1917, cuando vino a Granada, venía acompañando a su profesor Berrueta. En ese momento se juntaron en la casa del director del instituto donde trabajaba Machado y prepararon también, tenían un piano en el que tanto él como María del Socorro, María del Reposo, la hija del dictor, tocó unas piezas de Chopin y él canciones andaluzas. Parece ser que él estaba para cumplir 20 años y tenía una sexualidad confusa por lo que el ambiente suponía. Su familia era bastante conservadora y manifestarse como homosexual en aquel momento lo tenía difícil. Dentro de ese mismo año, en enero del 17, tuvo un amorío con una joven que luego recordará casi al final de año, en diciembre, a la muchacha rubia de ojos azules. E incluso ya cuando volvió de la estancia en Baeza, al llegar a Granada, escribe un poema interesante en el que manifiesta las sensaciones que mantuvo precisamente con María del Reposo. ¿Sí os parece el problema? Sí. Canción en sueño y confusión. Por una noche plena de lujuria,
noche de oro en oriente central, noche de besos, de luz y caliza, la noche encarnada de tul pasional. Sobre tu cuerpo había penas y rosas, tu ojo era la muerte y el mar, tu boca, tus labios, tu nuca, tu cabello, y yo como la sombra de un antiguo mar. El sueño de las telas de argel y de abajo perfumaba lánguido nuestro corazón. Tus trenzas decían una melodía sobre las estrellas de tu gran pasión. Después del mordisco, el verso incoloro, el rostro apretado de carne en olor, una sombra vaga de vago consuelo y las almas locas en rojo sopor. Antonio sublime lloraba en el cielo, Martino cantaba cantos con dulzor, las nubes se iban tristoras con duelo, las almas lúbricas miraban no. Todo la locura de los sesos dulces se llora en las noches de estío feroz, se llora por ansias de amor que no llega, se sufre por carne vista a lo berrión. Llega la noche negruzca y callada, llega la carne con fe y esplendor, llega el placer con dulce extravío, mas ay que la muerte llegó el dolor. Werther huye trágico por la negra senda, Nerón ríe sangriento sobre un león, Larra está tallado con la una de los ojos, Isabel se esfuma sobre el Adamson. Mahoma reposa sobre carnes blancas, Luis Gonzaga aspira a infinita flor, Barbaroja besa el odio de su alma, Rubén el magnífico melodea el rosor, y sombra y luz y silencio, y besos, manos y nieve en fulgor, y risas y llantos y carnes en agua, y Venus y Carmen y ojos de almanzor. Las almas ardientes se besan cansadas, la tela se llena de vida y sudor, un alto áquel en la tierra mojada, y más abrazarse y más luego el sol. Y el sueño se acaba entre romerías de hojas de parra y su sufrir sereno, las caras muy pálidas, los ojos cerrados, reposaba el alma y horror algadeno. El mundo imponente sigue su carrera, los hombres son en él incidente banal, los sueños son la vida de los sabios y de amantes. El sueño se adueña de la luz fantasmal. Y el agua que recorre la enorme llanura, sin soñar, pensando en el más allá, que se queda blanco sobre la blanca albura, porque un cuervo horrible lo trae volar. Sí, a María Reposo, a quien le escribe precisamente, le dedica ese fragmento de su libro Imágenes y Paisajes, que se titula La ciudad perdida, sobre Baeza. Sí, fue una experiencia, y Fanny Rubio lo cuenta muy bien en su libro Baeza de Machado, porque era un chico muy joven, pues estaba lleno de vida. Antonio Machado era un hombre todavía muy joven, pero muy avejentado, y la verdad es que cuando Antonio Machado conoció a García Lorca, también eso para él fue insuflarle ganas de vivir, porque transmitía esa felicidad. Pero efectivamente esa felicidad que transmitía García Lorca, y que se veía en la mitad con su amigo, pero no era feliz, no era feliz. Él mismo lo confesaba en distintos momentos de su vida, que estaba sufriendo distintas crisis. Por eso él buscaba siempre un mundo de pureza. ¿Y dónde buscaba ese mundo de la pureza? En la infancia y en los grupos más marginales, donde pensaba que precisamente porque era gente que no estaba sujeta a las normas sociales, pues allí había un mundo distinto, un mundo otro, que es donde él podía sentirse realizado porque él tenía unas inquietudes sociales y unas inquietudes personales, y también por sus relaciones sentimentales, que muchas también pues fueron frustradas y terminaron mal. Entonces él fue una persona muy atormentada, y ahora veremos por qué volvió a Granada precisamente. Pero bueno, Antonio Castro, quería decir algo.
Cuando Lorenzo leyó el poema, dijo, esto tiene actualidad. Cuando hablaron de aquí de libros, dicen actualidad. Esto es un encuentro que tendría que oírse en otros lugares también, porque el fascismo se nos está metiendo en los huesos de la juventud. Y esto sería una manera no violenta, porque es la herramienta que tienen los Vox y compañía, sino es una herramienta de pensamiento y de análisis que desmontaría con mucha más eficacia lo que está ocurriendo. Cuando yo oía el poema, cuando oía lo de los libros, cuando oía todo esto, decía, eso tenía que estar en las escuelas, esto tendría que estar en las calles, esto tendría que estar en el debate político. No tú más, sino tú ven a pensar, porque esta es la forma de cambiar y no volver a un pasado y a una xenofobia y un racismo que se nos está metiendo en los huesos. Y esto es realidad. Y Antonio, pues Juan Rubio. Ana, cuando yo te decía lo de explicar un poco el tema de los poemas, era porque al leer el texto a mí lo primero que me llamó la atención fue que con 35 años aproximadamente, que tenía Lorca en ese momento, la preocupación que ya tenía por la muerte. 35 años, para nosotros, no ha sido una época en que estuviéramos muy preocupados por la muerte. Sin embargo, él, como ha salido antes, el tema de la angustia, el tema de los cadáveres, el tema de los cementerios, era algo que llamaba la atención. Y en segundo lugar, me llamaba la atención del poema que, utilizando palabras muy sencillas, palabras que cualquiera de nosotros podemos utilizar en el día a día, las construcciones y las metáforas que crea son complicadas, son difíciles de analizar. Cuando dice, quiero dormir el sueño de las manzanas, te descoloca, porque no ha pensado nunca en eso. Es decir, la creatividad de este hombre tenía que ser descomunal. La cantidad de figuras literarias que él es capaz de crear con las palabras que utilizamos nosotros en el día a día son impresionantes. Hasta el punto de que, cuando tú has leído el tema del poeta en Nueva York, yo cuando me he puesto a leer los poemas de Nueva York, es que lo dejo porque me cuesta la misma vida seguir e intentar saber lo que está diciendo. Es muy complejo, es muy complicado. Lo cual lo que me da a entender efectivamente era que era una persona con una cultura impresionante, con una capacidad intelectual fuera de lo normal. Es la impresión que me daba a mí. Alfredo. Siguiendo con la reflexión de Juan, que Federico, bueno, en general, los poetas escriben sus trabajos a partir de una reflexión profunda. Y escribir un poema es bastante complicado porque un novelista tiene muchas páginas para explicarse. Un poeta, por muy largo que sea el poema, es bastante corto y tiene que introducir elementos que parecen en ocasiones propios de, yo qué sé, de una caja de magia o algo parecido, ¿no? Es complicado, es complicado. Yo tengo una cierta pelea con cierta gente porque no se entiende muy bien, por ejemplo, el romance sonámbulo, ¿verdad? Aparte de que pienso que Manzanita destrozó el poema. Manzanita yo creo que es lo peor que le ha sucedido a Lorca. Tú dices que no, yo digo que sí. Pero vamos, yo creo que quiero es provocar. Quiero provocaros para que oigáis a Manzanita, pero antes que leáis el poema. Y veréis que no es una canción de alegría en absoluto. Es una canción, es un poema de tragedia, una narración de una tragedia personal, de una tragedia y de una tragedia colectiva también. No leer bien el verso que dice guardias civiles borrachos golpean, en fin. Y quería decir con respecto a lo que había dicho Antonio, Federico era homosexual y él lo reconocía, lo decía y lo escribía. Y escribió que él era homosexual, pero no era mariquita. Él no quería, él era un hombre y quería ser. Quiero decir, pero no lo decía mariquita con
ofensa, sino que no quería cambiarse de forma de vestir, de forma de moverse, ni nada de eso. Pero era sensible, estaba en el mundo. Es algo también... Federico estaba en el mundo y sabía perfectamente lo que sucedía en Andalucía con las mujeres. La sensibilidad hacia las mujeres que refleja su teatro es algo que es excepcional, pero no solamente la sensibilidad, sino la reflexión. Y escribió algo sobre los mariquitas, que parece que es un poema muy costumbrista y no lo es. Atended, por favor, un momentito, lo leo rápidamente. También está cantado, lo canta Navajita Plateada, ¿puede ser? Mariquita se peina en su peinador de seda. Los vecinos se sonríen en sus ventanas postreras. El mariquita organiza los bucles de su cabeza. Por los patios gritan loros, surtidores y planetas. El mariquita se adorna con un jambín sin vergüenza. La tarde se pone extraña de peine y enredadera. El escándalo temblaba, rayando como una cebra. Los mariquitas del sur cantan en las azoteas. Sí, la verdad es que la forma de escribir de García Lorca, como decía al principio, es muy complicada. No es fácil seguirlo ni fácil entenderlo, pero es que además los estudiosos de su obra, yo aconsejo un estudio que es muy interesante de Manuel Ruiz Amezcua sobre García Lorca, pero es que los estudiosos de su obra tampoco se ponen de acuerdo en lo que quiere decir, no, por más que lo hayan estudiado. Entonces, porque vamos a ver, el agua en el romance que hemos leído de La Pena Negra, ahí se refiere a la vida, porque ya sabemos lo que significa el romance de La Pena Negra. Es una mujer reprimida que está reclamando su sexualidad. Entonces, ahí cuando habla del agua de la alondra está hablando de vida. En cambio, en el poema que no desemboca, se refiere a la muerte. Y digo que la misma metáfora del agua que utiliza. Por eso digo que es riquísimo en su forma. Y sobre todo el poema en Nueva York, que es una cosa, yo creo que por su misma sensación de dónde estaba y del choque que tuvo con esa cultura, pues lo hace de una manera totalmente caótica. Pero bueno, si es que la emoción es lo que al final nos lleva a la poesía, ¿o no? Bueno, perdonad que Antonio Ángel y Lorenzo también tenían la palabra. Antonio Ángel. Sí, como que si me escucháis todo. Yo hace unos meses hice un viajecito a mi tierra, a Granada, y estuve visitando la nueva casa que ha potenciado nuestro querido cantador. Y sí, sabía cosas. Pero lo que más me llamó la atención de la visita fue un comentario que hizo el guía y que me dio una visión de Lorca que yo nunca había tenido. Nos comentó que en Granada solamente hay una estatua de Lorca, que está perdida en unos jardines junto con otras estatuas que se hicieron en serie y que se pusieron por ahí. Yo soy granaíno, bueno, soy de la vecina. Y eso de que en Granada no le pongan una estatua a Lorca, ¿por qué? Y yo descubrí un poco, volviendo a la lectura y volviendo a lo que yo he vivido allí, que muy probablemente Granada le tiene miedo a Lorca. Lorca es una figura tan fuerte, tan intelectualmente potente, y que ha levantado tantas baldosas y ha levantado tantas esquinas de alfombra, que da miedo. Y tenemos una ciudad que es capaz de hacer guías, visitas guiadas, de hacer guías especializados en Lorca, y que no le han hecho ni siquiera ese homenaje. Allí íbamos cuando era el 5 a las 5, rememorando su nacimiento. En Fuente Vaquero. Y teníamos una pasión por él. Pero hay otra parte, muy probablemente la parte del poder, que es la que decide si se puede estar con que le tiene miedo. Os lo dejo ahí para que reflexionemos un poco acerca de hasta qué punto
es actuar Lorca y el miedo a la potencia intelectual, a levantar baldosas y a levantarle esquinillas a la funda, que a lo mejor nos da una pista. Sí, sí, no, yo totalmente de acuerdo con eso. Enrique Morente y Felipe Alcaraz han hablado de ese asunto en varias ocasiones. Enrique Morente decía que Granada era la tierra que mataba a sus poetas. Así. O sea que, y Felipe Alcaraz también tiene un libro, un poemario en el que habla también de esto, y un libro que después iba a citar al final. Perdona, Lorenzo. La única tierra que mata a sus poetas no es Granada. Pero Enrique Morente era reído, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Están los países, ¿quién se acuerda de esos poetas? Está Pedro de Padilla, coetáneo y amigo de Cervantes, o sea que Linares también tiene igual que Granada, ¿no? Pero bueno, no era ese el motivo de mi intervención. Yo quería hablar un poco también de lo que ha dicho, coincido perfectamente con lo que ha dicho Juan. Creo que era Lorca el que decía precisamente que el maridaje o el encuentro de determinadas figuras retóricas o determinadas palabras o determinados binomios de palabras solo se produce o solo se puede producir en la poesía, porque además son binomios de palabras, son expresiones de figuras metafóricas o figuras literarias que a veces son de imposible comprensión, no sí de comprensión en el contexto de todo el poema, pero no por sí mismas, porque a veces son incluso contradictorias o antitéticas, incluso algunas veces son contrapuestas, es decir, pero eso nota los poemas en general, y eso se observa ya desde sus primeros poemas, durante toda su trayectoria literaria. Eso se observa, ya digo, desde sus primeros poemas y va descendiendo durante toda su trayectoria literaria y se hace especialmente visible en poetas muy mayores. Yo el poema que he leído, fijaos que hay una serie de binomios, de esas palabras que yo estoy comentando, que forman parte de su estilo y que en el poema de Ignacio Sánchez Mejía hay un muestrario completísimo. Pero en este concretamente que tengo enfrente de mí, porque ha sido el que yo he leído, fijaos, huracán de negras palomas, el binomio de esos dos términos en sí mismo, huracán, negras palomas, nardos de angustia, estamos hablando de dos conceptos que son totalmente distintos y que forman una cuestión polisémica aquí, Cieno de números, ciencia sin raíces, y así podemos seguir. Hay bastantes más en todos los poemas que se han recitado aquí esta tarde, pero es que eso forma parte de su estilo, y esa precisamente para mí es una de las importancias estilísticas, literarias de la figura de Lorca o de la poesía de Lorca, aparte de otras muchas varias, como es obvio, que están resaltadas ya por críticos literarios, por poetas, por críticos estudiosos, investigadores y demás. Pero sí remarco, porque además, insisto sobre lo primero que he dicho, es que fue él precisamente quien dijo que solamente en la poesía es posible que se dé el maridaje de dos conceptos que son totalmente contrarios y que forman un concepto nuevo. Y lo dejo ahí. Sí, y además, pero además yo solo vi que no solo en Poeta Nueva York, es que ya desde los primeros poemas se ve eso, desde los primeros poemas, porque el que hemos leído Preciosa y un aire, por ejemplo, podemos ver lo que dice, o sea que es que son, bueno, seguimos que, sabéis que a las 8 tenemos que irnos, esto lo hemos cambiado como hemos querido, pero en fin, ya está, vamos a seguir. Los últimos poemas que escribió son los sonetos del amor oscuro, que aparecieron después de la muerte del poeta también. Son 11 sonetos en los que Lorca expresa su pasión y su deseo de amar y ser amado. Y estos dos últimos poemas los van a leer Paca y Pedro Guido. Paca. Sí. En voz alta, venga, en voz alta. Hola a todos, perdonad, acabo de llegar porque vengo de un ensayo. Bueno, voy a leer el soneto de la dulce queja.
Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que me pone de noche en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas, y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. Pedro. Yo voy a leer el poeta que le quería somar que le escribo. Ya leído muy bien y emocionado. Ay, sí, no, muy bonito. Es que es pura pasión, y si no está el amor y la pasión que sentía por ser, como decía él. Amor de mis entrañas, viva muerto. En vano espero tu palabra escrita y pienso con la flor que se marchita que sin vivo sin mí quiero perderte. El aire es inmortal, la piedra inerte no conoce la sombra ni la evita. El corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte. Pero yo te sufrí. Rasgué mis venas, tigre y paloma, como cintura en duelo de mordisco y de azucena. Llena pues de palabras mi locura, o déjame vivir, mi serena noche del alma, para siempre oscura. Del año 1934, no nos emocionemos que ya queda poquito. Del año 1934 es también esta entrevista en la que el poeta manifiesta su compromiso político y social, que es su compromiso con la vida. Dice: yo siempre seré partidario de los que no tienen nada y hasta la tranquilidad de la nada se les niega. En el mundo ya no luchan fuerzas humanas, sino telúricas. A mí me ponen en una balanza el resultado de esa lucha, aquí tu dolor y tu sacrificio, y aquí la justicia para todos, aun con la angustia del tránsito hacia un futuro que se presiente pero que se desconoce, y descargo el puño con toda mi fuerza en este último platillo. Sabemos dónde estaba García Lorca, evidentemente, estaba con el pueblo. Unos días antes del golpe de Estado contra la República, Lorca se fue a Granada con su familia, a la huerta de San Vicente. Llegó el 14 de julio y la ciudad fue tomada por los golpistas el 20 de julio. Y aquí una de las grandes incógnitas que también ha hecho pues, muchas interpretaciones por parte de distintos estudiosos del poeta. ¿Por qué se fue a Granada? ¿Era Lorca quizá el jinete consciente de su destino que iba al encuentro de la muerte? Desde luego Lorca sabía que estaba en peligro, porque había manifestado reiteradamente, como ya hemos visto, de qué lado estaba. Había dirigido la barraca, había puesto su nombre en distintos manifiestos antifascistas, tenía amigos socialistas como Fernando de los Ríos, amigos comunistas como Rafael Alberti, Pablo Neruda, María Teresa León. Colaboró con organizaciones como el Socorro Rojo Internacional. Y por todo esto, y porque era homosexual, la derecha y la falange pensaban que era un enemigo de España al que había que abatir. En Granada buscó refugio en casa de la familia de su amigo, el poeta Luis Rosales, que tenía hermanos falangistas. Pero el 16 de agosto de 1936 se presentó allí la Guardia Civil para detenerlo. Según Jan Gisson, que como sabemos ha estudiado mucho la vida y la obra de Lorca, se acusaba al poeta, atención, de ser espía de los rusos, de estar en contacto con estos por radio, de haber sido secretario de Fernando de los Ríos y de ser homosexual otra vez. Fue trasladado al gobierno civil y luego al pueblo de Biznar, donde pasó su última noche en una cárcel improvisada junto a otros detenidos antes de ser asesinado el 18 de agosto de 1936. Tenía 38 años. Federico García Lorca es uno de los escritores más importantes de la literatura española. En su obra se conjugan la libertad y la justicia, sus problemas personales, la opresión y la represión y la búsqueda de un mundo puro donde todos los seres humanos seamos aceptados. Entendemos y nos emocionamos con su obra porque Lorca, como el gran poeta que es, consigue que nos reconozcamos y lo identifiquemos en su yo más íntimo y personal.
Pero más allá de su genio literario, su figura también se convirtió en un símbolo trágico de la represión política e ideológica. ¿Por qué se fue a Granada? Quizás fue buscando esa pureza de su infancia, que era una de las que él había buscado a lo largo de su vida y que había manifestado también en sus escritos, en sus poemas, pero también porque era ese destino y porque él caminaba al lomo de ese jinete que le iba a llevar hacia la muerte. A García Lorca lo mataron, desde luego, porque era una voz que había que silenciar, y fue enterrado anónimamente junto a muchos granadinos asesinados por el fascismo. Pero como hemos leído en Gacela de la muerte oscura, el poeta dice: quiero dormir un rato, un minuto, un siglo, pero que todos sepan que no he muerto. Y efectivamente, García Lorca no ha muerto. Su muerte imposible, como dice el título de la novela de Felipe Alcaraz, vive en nuestra memoria y en nuestros libros, en los libros que leemos cada día y que son parte de nuestra vida. Y por todo eso estamos aquí esta tarde. Y hemos pasado por un rato estupendo, por lo menos por mi parte, yo creo que por vosotros. Mire, sí, bueno, todavía tenemos unos minutillos, porque podemos estar aquí hasta las menos 10, tenemos unos minutos, que nadie se quede sin decir algo. Solamente decir que Federico García Lorca decía que escribo para que me quieran, y creo que lo conseguimos en los congresos. O sea, lo demostramos con este encuentro y con muchos más que se hacen. Bueno, y con el día 26 que vamos a ir a ver a Pedro Guido, el día 26 de junio. A veces nos quejamos de que es muy oscuro, a veces esto es muy... Perdonad, sí, la sí, poesía no podemos secuestrarla. La poesía es ese hálito vital, ese impulso vital nuestro que entra. Las letras se escriben con renglones, pero los renglones tienen vida y tienen sensibilidad y tienen camino y tienen futuro y búsqueda, y no se puede abarcar. Es que si el que lee la poesía se mete en un mundo donde tiene que encontrar salidas, encuentros, realidades que nos superan. Por eso está tan importante la poesía, por eso el poeta siempre entra en la esencia de lo que somos, y no podemos llegar a abarcar esa esencia enteramente, no podemos. Y ahí está la grandeza de la poesía. Bueno, Paca y Juan Rubio querían decir algo. Paca. Bueno, pero eso de poeta... Paca. Bueno, yo quería decir una cosa. Que Paca también le va a decir una cosa muy importante. Venga, bueno, no sé si... A ver. Claro que sí. Hola. Bueno, yo quería lanzar, siento no haber estado antes, pero bueno, estaba trabajando. ¿Quién nos ha preguntado alguna vez, si somos todos, imagino que todos muy lorquianos como nosotros, qué hubiera pasado si no lo hubieran matado? Todo el legado, porque si ya con 38 años, después ese legado impresionante, imaginaos, no lo habéis preguntado alguna vez porque yo sí me lo he preguntado, ¿no? Entonces tuve la suerte hace años de trabajar en una película de Miguel Hermoso y quiero recomendarla porque la película, que se llama La luz prodigiosa, el argumento de la película, el argumento de la película es que había un hombre en un manicomio en Granada que sospechaban que era Lorca, que al final no lo habían matado. Y para mí, una lorquiana fue maravilloso poder hacer un personaje cortito. Entonces, Kitty Mamber y Alfredo Landa investigaban y estuvieron interrogando a gente, y el supuesto Lorca que estaba en el manicomio era Nino Manfredi, el gran Nino Manfredi. Entonces fue maravilloso poder estar dentro de ese proyecto, y recomiendo a todo el mundo que la vea, porque de pronto estás viéndola y dices, ay, que ojalá hubiera sido verdad, ¿no? Y que no lo hubiesen matado. Decimos que no hubiesen muerto, que no lo hubiesen matado. Y nada, y yo iba yendo para casa. Pues, eso es que la iba a invitar. Yo tengo un espectáculo que se llama Rosita, que está basada
Doña Rosita la Soltera, he hecho un monólogo de esta maravillosa obra de Lorca. Y lo que pasa es que aquí en Linares, bueno, algunos sabéis por qué motivo no la voy a representar en Linares hasta que no haya lo que ya sabemos, un cambio. Entonces la estoy representando, bueno, ya he hecho por la provincia y ojalá podáis venir todos a verla porque bueno, es un homenaje a Lorca como no podía ser menos. Y este fin de semana, el sábado, estreno, lo que pasa es que ya está el aforo completo en el Museo Arqueológico. Hago una muestra con algunas mías con las que estoy trabajando, un monólogo de Shakespeare y Lorca. Y tengo una yerma y la novia de boda de sangre. Entonces me encantaría que a las 7:30 este sábado en el Museo Arqueológico. Lo que pasa es que el aforo está completo, así que espero que lo podamos hacer más veces y que a través de Ana pues llegue a todos y porque, bueno, Lorca forever. A ver, yo y perdonad, Juan y Valentín y ya terminamos. A ver, Juan. A mí es que me ha sorprendido mucho la intervención de Antonio Ángel. No lo podía imaginar, yo no lo podía imaginar, nunca había caído tampoco en esto. Pero me ha hecho recordar aquel acto de Baeza, cuando el monolito de Machado, al final de la democracia, al final de la dictadura, ¿no? Que fue. Y juntamos allí un montón de personas, muchísimas personas venían de muchos sitios de España, ¿no? Y me sorprende que con el tema de Lorca no se haya hecho ningún, no sé si se ha hecho un movimiento, no sé si lo sabe, si ha habido allí grupos culturales y tal que lo han iniciado, que han hecho propuestas, que supongo que sí, ¿no? Pero si no, yo creo que este foro y lo que están diciendo ellos pues podría ser el inicio de una petición, de un movimiento también a favor de eso, a favor de la UNED, que menos, ¿no? Que menos un Carvalho, ¿no? De Granada. Es decir, hacer algo en ese sentido, porque en aquella época, que era mucho más dura, que era el tema todo del final de la dictadura, ¿no? Se consiguió, lo prohibieron, me parece, la primera ley. No, fue en el 66, se intentó y no se pudo poner la cabeza de Machado. Pero se concentró la gente, de todas maneras, se concentró en muchos sitios. A Carlos Álvarez lo detuvieron allí, un poeta amigo nuestro. Juan, ¿ya? Valentín. No, yo solo decir que efectivamente me ha sorprendido lo que ha dicho Antonio Ángel sobre que siente miedo. Yo no sé si habría que añadir la palabra vergüenza, porque me imagino que un pueblo así tendría que sentir una cierta vergüenza de ser famoso por el sitio donde analizaron a Lorca, ¿no? Y recordar efectivamente la anécdota de una tontería, que la primera obra de Lorca que vi en el año 1999 fue curiosamente en Lisboa y era Doña Rosita la Soltera, que me dejó muerto de amor por Pues tienes que venir a verme, Rosita. Pues tienes que venir a verme. Bueno, Pedro. Solo una cosilla muy rápida, para contestar toda la pregunta que ha lanzado al aire. Se habla mucho de la poesía de Lorca, que ponía un imperio que tenemos, pero se habla un poco de Lorca dramaturgo, o sea, Federico creía que el teatro era un arma cargada de futuro, y volvió de su viaje a Cuba. ¿Y por qué volvió a España? Pues yo creo que volvió para llevar el teatro a los caminos y a los pueblos donde solo se escuchaban campanas y mulas, y quería llevar a Cervantes, a Lorca Calderón, y ya empezó a escribir su obra, y él creía en el teatro muchísimo, y creo que el teatro actual incluso que tenemos, hemos mamado muchísimo de ahí porque es un referente. Sí, Lorca no se entiende el teatro actual. Y menos el teatro de España. Entonces, ¿y por qué volvió a Granada sabiendo que lo iban a matar? Pues porque yo creía que él creía más en la belleza que en la vida. Él creía más en el cuerpo cae pero las palabras siguen. Él ya había dejado su obra para nosotros, para que nosotros sigamos hablando hoy, 90 años después de su muerte, de él. Y yo creo que volvió sin ese miedo, que muchos le avisaron: Federico, te van a matar, no vayas, voy a respirar el aire de mi tierra aunque me corten los pulmones. Él decía una frase que dice: la verdad huele a sangre. Sí, la verdad es que el teatro le dio a Lorca más satisfacciones que la poesía, evidentemente. La poesía, el teatro lo llevó a América, con el teatro pudo tener muchos amigos. Conoció a Lisandre en el descanso de una de sus obras de teatro y se hizo uno de sus mejores amigos. O sea que es verdad, pero es que no podíamos dedicarle todo a Lorca, porque si no hubiera sido decir los títulos. Pero que eso hacemos otra cosa sobre el teatro. ¿Vale? Venga.